La Sagrada Escritura enseña con suma claridad que Jesucristo es Dios. El texto sagrado nos enseña que Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad son coeternas, ya que las tres personas son eternas, existen desde toda la eternidad, no tienen principio ni fin, son coiguales, ya que participan de los mismos atributos divinos y son consustanciales, porque participan de la misma esencia divina. Hoy quisiera hablar de la deidad o divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo está aprobada por sus nombres. Los evangelios llaman al Señor Jesucristo el Hijo de Dios. Y en ciertas ocasiones leemos en los evangelios que los mismos judíos procuraban matar a Jesús porque al decir que Dios era su propio Padre, se hacía igual a Dios. Y los judíos entendían que al decir que Cristo era el Hijo de Dios, estaba afirmando ser igual a Dios, es decir, Dios mismo. Por tanto, ese título o ese nombre que encontramos en los evangelios, de una forma especial, Hijo de Dios, en Cristo equivale a Dios, equivale a ser igual a Dios. A Cristo también se le llama Señor, en el griego kurios o kyrios. Y es curioso notar, estimados amigos, estimados hermanos, que la versión de los 70 traduce el nombre sagrado de Yahvé, el sagrado tetragramatón, lo traduce al griego por Kyrios o Kurios, que es Señor. Por tanto, Señor es equivalente al Yahvé del Antiguo Testamento. Y a Cristo se le denomina, se le llama el Señor, el Kurios, ¿verdad? Y este nombre, Señor, en el griego implica dominio, implica autoridad, implica soberanía. Por tanto, es un nombre divino. A Cristo se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 14, y también en el capítulo 19, versículo 16. Y es muy interesante notar que en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 15, Pablo llama a Dios el Padre con el mismo título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es llamado literalmente Dios en varios textos de la Escritura. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. También en ese mismo escrito profético, en el capítulo 40 y versículo 3. Cristo es el Emanuel, Dios con nosotros. También en algunos textos del Nuevo Testamento se le llama a Cristo literalmente Theos, Dios. Por ejemplo, en el prólogo del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el capítulo 20 de este mismo Evangelio, versículo 28, se nos presenta unas palabras que pronunció Tomás, Señor mío y Dios mío, dirigidas a Jesús. Por tanto, el mismo discípulo de Cristo, llamado Tomás, reconoció que Cristo es Dios. Pero también hay otros textos. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5, dice lo siguiente: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, leemos lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y también podríamos leer Hebreos,
capítulo 1, versículo 8, en donde también se le llama a Cristo literalmente Dios. Por tanto, estimados amigos, encontramos que la divinidad de Jesucristo está aprobada por sus nombres.